El viento en la pradera no silba, susurra. Lleva secretos, advertencias y, a veces, el gemido de alguien que ha llegado al límite. Como el sonido que Caleb Walker escuchó aquella tarde, un quejido ahogado que se coló entre el crujir constante de la veleta de su molino. No era un animal. Lo supo al instante. Era un sonido humano, cargado de un dolor demasiado agudo para fingirlo. Dejó caer la herramienta que sostenía, sus ojos, entrecerrados por el sol de toda una vida, escudriñaron el horizonte dorado. La vio. Una figura caída junto a la línea de postes que marcaban el límite sur de su tierra. Un jirón de tela clara ondeaba, una bandera de rendición involuntaria. Caleb no corrió. Los hombres que corren en campo abierto suelen llegar sin aliento y sin juicio. Caminó con prisa medida, sus botas pisando fuerte la tierra seca. Cuanto más se acercaba, más detalles surgían: una mujer, joven, el vestido enredado en el infame alambre de púas que él mismo había tensado la primavera pasada. Y la mancha. Esa lenta, oscura y traicionera mancha que se expandía por la tela del muslo. Por favor. Fue lo único que alcanzó a decir ella cuando su sombra la cubrió. Sus ojos, del color de un cielo tormentoso, estaban vidriosos por el shock. No me mueva, duele. Caleb no habló. Evaluó. El alambre había mordido profundo, un desgarro irregular y sucio. Un problema para un médico en la ciudad, a un día de viaje. Una sentencia de muerte aquí, en la inmensidad. Se arrodilló, el crujido de sus rodillas un sonido familiar. Con manos que sabían domar potros y suturar heridas de ganado, examinó con una delicadeza que sorprendió a ambos. Tiene que salir, dijo, por fin. Su voz era grave, áspera por el desuso y el polvo. Y esa herida tiene que cerrarse. Ahora. Ella, Eleanor, negó con la cabeza, un movimiento débil. No puedo. Tengo que seguir. Él me encontrará. Quien sea que le persiga, interrumpió Caleb, cortando un trozo limpio de su pañuelo con un cuchillo que apareció de la nada, le encontrará mucho más fácil si está muerta. No había crueldad en sus palabras, solo la fría y sólida verdad de la llanura. Esto va a doler. Aguante. Antes de que pudiera protestar, aplicó presión firme con el paño. Eleanor gritó, un sonido desgarrador que se perdió en el viento. Sus dedos se clavaron en la tierra. Caleb trabajó rápido, liberando con cuidado el tejido enganchado de las púas oxidadas. Cada pequeño tirón era una puñalada. Casi está, murmuró, más para sí mismo que para ella. Ya pasó lo peor. Pero mentía. Lo peor estaba dentro del pequeño cobertizo que hacía las veces de enfermería, en la aguja curva y el hilo de lino. Aliviada del metal, pero aterrorizada por el sangrado, Eleanor apenas protestó cuando él la levantó en brazos como si no pesara más que un haz de heno. Su olor a sudor, a cuero y a tierra firme fue lo último que recordó antes de que la oscuridad, amable por una vez, la reclamara. El traqueteo del carro la devolvió a la realidad. Estaba envuelta en una manta áspera, su cabeza apoyada en un costal de grano. Caleb iba en el pescante, las riendas firmes en sus manos, su espalda ancha bloqueando el sol poniente. Observó ese perfil silencioso, tallado a cuchillo por los años. ¿Era un refugio o otra prisión? Un hombre solo en un territorio vasto, las historias que había oído en la ciudad sobre tipos como él no solían terminar bien para mujeres como ella. La cabaña era más de lo que esperaba. No una choza, sino una estructura de tronco sólida, con un porche y una chimenea de piedra. Ordenada, casi austera. La llevó directamente a una habitación espaciosa con una cama de hierro. Mi cuarto, dijo, sin más explicación. Es el más limpio. Mientras ella se acomodaba, temblando, él encendió la estufa de leña y puso agua a hervir. El ritual era tranquilo, preciso: hervir las pinzas, la aguja. Remojar el hilo en un frasco de whisky barato. Lavarse las manos hasta que la piel quedó enrojecida. Cada acción era una promesa silenciosa de competencia. La botella no es para el miedo, dijo, mostrándole el whisky. Es para la herida.
Va a arder. Eleanora sintió, apretando los dientes. Cuando el líquido ámbar tocó la carne abierta, un grito se le escapó, ahogado en la manta. Caleb no flaqueó. Con una concentración absoluta, comenzó la meticulosa tarea de unirlo de su nido. La aguja entraba y salía, un latido rítmico y terrible. Para no perder la cordura, Eleanor habló. Las palabras salieron a borbotones, como la sangre momentos antes. Habló de Thomas. No un hermano, sino un carcelero con su misma sangre. De los padres perdidos, de la deuda que apareció como un hongo venenoso después del funeral. De cómo los amigos de Thomas comenzaron a mirarla no como a una persona, sino como un activo, un pago colateral que se podía reclamar. Habló de la huida esa misma mañana, de la caída desesperada contra la valla. Caleb escuchaba. Sus manos nunca dejaron de trabajar, pero sus ojos, de un gris plomizo como el cielo antes de la lluvia, se posaban en su rostro entre puntada y puntada. No hubo lástima en su mirada. Hubo reconocimiento. Un entendimiento de fronteras traspasadas y deudas injustas. La última, anunció, haciendo un nudo firme. Cortó el hilo. Lo hizo bien. El agotamiento la venció. Cuando despertó, horas después, la habitación estaba en penumbra. Un vaso de agua y una rebanada de pan duro estaban en una silla junto a la cama. Y Caleb dormitaba en una mecedora en el rincón, una manta sobre sus piernas, un rifle apoyado con cuidado contra la pared. No estaba encerrada con él. Él estaba apostado allí, para ella. Los días que siguieron tejieron una nueva y frágil normalidad. Caleb se trasladó al sofá de la sala principal. Eleanor aprendió a moverse con un bastón hecho de una rama de roble. Exploró la cabaña, encontrando pequeños tesoros. Estantes de libros desgastados, una colección de piedras curiosas junto a la ventana, las marcas de altura de un niño, un hijo, un hermano, talladas en el marco de una puerta. Preguntas que no se atrevía a hacer. Una tarde, mientras pelaba patatas en la mesa de la cocina, rompió el siluerdo. Nunca pregunta, dijo, su voz sonando extrañamente alta en la quietud. Por mi historia. Por si lo que digo es verdad. Caleb, afilando un cuchillo en una piedra, no levantó la vista. La herida en su pierna era verdad. El miedo en sus ojos era verdad. El resto es suyo para dar o guardar. Esa fue la única invitación que necesitó. Le habló de su vida antes, de los sueños de ser maestra que la fiebre tifoidea de sus padres se llevó consigo. De la lenta y cruel transformación de Thomas, de sus ojos que se volvieron fríos y calculadores. Caleb, a cambio, ofrecía fragmentos. Había sido alguien en otro lugar, un hombre con responsabilidades. Algo, una pérdida que no nombró, lo había traído a este aislamiento. La tierra era su penitencia y su paz. La paz se quebró una semana después. Un jinete. No pasó de largo. Se detuvo en la colina que dominaba la casa, un recorte oscuro contra el cielo. Estuvo allí el tiempo suficiente para contar ventanas, para evaluar. Caleb, que estaba reparando un carro, no hizo ningún movimiento. Solo dejó de martillar. Su silencio se volvió más denso, más peligroso. Cuando el jinete finalmente se alejó al trote, Caleb entró y revisó el mecanismo de su revólver con un clic metódico. Él, dijo Eleanor desde el umbral de la cocina, el pánico helándole la sangre. Probablemente, confirmó Caleb, sin adornos. Mañana iré al pueblo. Haré preguntas. Usted se quedará aquí. Las puertas se trabarán. Ella quería protestar, decir que no era una niña para esconderse. Pero la pierna, aún débil, y la sabiduría en sus ojos la detuvieron. Asintió. Esa noche, Caleb no durmió. Ella lo escuchó moverse por la casa, el crujido de las tablas del piso bajo su peso, una constante y reconfortante presencia. El pueblo, una hilera de edificios polvorientos junto a una vía de tren, le dio las respuestas que temía. Thomas Collins había estado allí, haciendo preguntas, ofreciendo una recompensa por información sobre una hermana enferma mental que había escapado de su cuidado.
Había hombres, los mismos tipos de mirada dura que Caleb recordaba de los salones de juego, que escucharon con interés. El peligro ya no era abstracto. Tenía forma y estaba comprando whisky y balas. De regreso, cabalgó por un camino diferente, uno que pasaba por la granja de los Harlan. El viejo Josiah Harlan, tan arrugado y resistente como un nogal, escuchó sin hacer comentarios mientras Caleb hablaba. Un hombre que ofrece dinero por su propia sangre no es un hombre, escupió Josiah al final. Es una alimaña. Si viene, sonará la campana de la tormenta. Era el código no escrito de la frontera. No te metas, a menos que tengas que hacerlo. Caleb le dio las gracias con una inclinación de cabeza. La red, tenue pero existente, estaba tendida. La tormenta llegó 2 días después, no con truenos, sino con el golpeteo arrogante de los cascos de varios caballos. Caleb estaba en el corral. Eleanor, en el porche, secando la ropa. Se quedó congelada cuando los jinetes, 3, giraron desde el camino principal. Thomas iba al frente, con una chaqueta nueva y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Hermana, dijo, deteniendo su caballo justo fuera de la valla. Te has puesto muy lejos de casa. Vamos. He venido a llevarte a donde perteneces. Yo pertenezco donde yo elija, respondió Eleanor, sosteniendo una sábana contra su pecho como una armadura. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Thomas se rió, un sonido seco. No tienes nada. Ni dinero, ni nombre aquí. Este viejo, señaló a Caleb con el mentón, que se había acercado silenciosamente para ponerse entre ella y los jinetes, ¿te ha llenado la cabeza de fantasías? Te dará de lado cuando se aburra. Caleb no respondió a la provocación. Se dirigió a Thomas directamente. La señorita Collins es mi invitada. Se queda mientras ella quiera. Ustedes ya han sido vistos. Ahora dense la vuelta. La sonrisa de Thomas se desvaneció. Invitada. Bonita palabra. Desmontó, desabrochando los botones de su chaqueta con un gesto casual que a Caleb no le pasó desapercibido. Sus 2 acompañantes hicieron lo mismo. Creo que me la llevaré ahora. Lo que sucedió a continuación fue rápido y brutal. Thomas hizo un movimiento repentino hacia Eleanor. Caleb cerró la distancia en 2 zancadas, bloqueando su camino. El primer puñetazo de Thomas fue esquivado. El segundo encontró el costado de Caleb, pero él apenas se movió. En cambio, atrapó el brazo de Thomas y lo torció, llevando al hombre más joven a gritar de dolor y a arrodillarse. Uno de los hombres sacó un cuchillo. Caleb empujó a Thomas hacia él, desequilibrando al atacante. En la confusión, el segundo hombre intentó agarrar a Eleanor, que retrocedió gritando y le golpeó en la cabeza con el pesado mango de madera de la escoba. Fue suficiente distracción. Entonces, un sonido cortó el aire, el clank 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 metálico de una campana siendo golpeada con furia. Era la señal de alarma de la granja de Harlan, a media milla de distancia. Los ojos de los 2 matones se abrieron de par en par. La ley de la frontera era una cosa, la justicia comunitaria de granjeros armados era otra muy distante. Thomas, ahora de pie y con el rostro distorsionado por la rabia, maldijo. Esto no ha terminado. Para usted, sí, dijo una voz nueva. El sheriff del pueblo, un hombre corpulento con una estrella brillante en el pecho, cabalgaba hacia ellos seguido por Josiah Harlan en su carro. Recibí un mensaje interesante sobre sobornos y secuestros, Collins. Vas a venir conmigo a aclarar algunas cosas. La partida de Thomas, esposado y maldiciendo, fue un espectáculo sombrío. La amenaza inmediata había pasado, pero una oscuridad se había instalado. Esa noche, después de que el sheriff se fue, la cabaña pareció más grande y más vacía. Eleanor se encontraba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando la oscuridad. Se fue por mí, dijo en voz baja. Pero no se detendrá. Lo conozco. El odio es lo único que le queda. Caleb se acercó, dejando un espacio respetuoso entre ellos. El odio es un fuego que necesita combustible. Le han cortado el suministro aquí.
El sheriff no es un tonto, Thomas tendrá que responder a cargos. Y hay otros, añadió, refiriéndose a los Harlen y, por implicación, a sí mismo, que sabrán vigilar. Ella se volvió hacia él, su rostro pálido a la luz de la lámpara. ¿Por qué? No me debe nada. Yo solo era un problema en su valla. Caleb la miró, y por primera vez, la pared de granito en sus ojos pareció agrietarse, dejando ver una profunda y antigua fatiga. Hace años, comenzó, las palabras saliendo lentamente, como si cada una pesara una tonelada, no estuve allí para alguien que necesitaba ayuda. Alguien a quien debía protección. El resultado fue irreversible. No salvé esa valla. No voy a fallar en esta. Fue la confesión más íntima, el núcleo de su soledad. Eleanor lo entendió al instante. No era solo caballerosidad o deber. Era expiación. Un juramento hecho a un fantasma que ahora cumplía con ella. Sin pensarlo, extendió la mano y posó sus dedos sobre el dorso de la suya, curtido y cicatrizado. Un contacto eléctrico en la quietud. No está fallando, susurró. Él miró su mano sobre la suya, luego levantó la vista para encontrarse con la de ella. En ese silencio cargado, algo cambió. La dinámica de paciente y sanador, de refugiada y protector, se disolvió. Se encontraron allí, simplemente, como dos almas varadas que reconocían el mismo dolor en los ojos del otro. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en dos. La primavera cedió el paso a los primeros calores del verano. La fuerza de Eleanor regresó, y con ella, una determinación feroz. No quería ser una carga. Aprendió a ordeñar la vaca testaruda de Caleb, a cocinar guisos que no eran solo comestibles, sino sabrosos. Discutieron sobre libros por la noche, ella defendiendo los dramas románticos, él prefiriendo libros de historia y manuales de mecánica. Una tarde, trabajaban juntos en un nuevo huerto. Él cavaba, ella plantaba las semillas. Estaban espalda con espalda, en un silencio cómodo, cuando Eleanor habló. Recibí una carta del abogado del pueblo, dijo, limpiándose las manos en el delantal. Los cargos contra Thomas son sólidos. Estará fuera un tiempo. Caleb dejó de cavar, apoyándose en la pala. ¿Y entonces? Y entonces, tengo que decidir qué es lo que viene después. Se volvió para mirarlo. Podría ir al este. Buscar ese trabajo de maestra. Rehacer mi vida desde cero, lejos de aquí. Él asintió, su rostro inexpresivo. Podría. Pero, continuó ella, dando un paso hacia él, el suelo fresco bajo sus pies descalzos, también me pregunto si una vida no tiene que ser rehecha desde cero para ser nueva. Tal vez solo necesita nuevos cimientos. En un lugar donde alguien sabe tu historia completa y aún así te pide que te quedes. Caleb dejó caer la pala. El aire entre ellos parecía vibrar. ¿Está pidiendo permiso para quedarse, Eleanor? No, dijo ella, con una sonrisa temblorosa pero segura. No estoy pidiendo permiso. Estoy declarando mi intención. Me quedo. Si me aceptas no como una invitada, ni como una deuda que saldar con tu pasado, sino como una socia. En esta tierra. En esta vida tan tranquila que has construido. La mirada de Caleb recorrió su rostro, buscando cualquier rastro de duda. Solo encontró una certeza tan firme como la roca madre bajo sus pies. Un suspiro, que pareció contener el peso de años de soledad, escapó de sus labios. No hubo palabras grandiosas. No las necesitaban. Extendió su mano, no para tomarla, sino para ofrecérsela, palma hacia arriba, una pregunta y una promesa en un solo gesto. Ella deslizó su mano en la suya. El contacto fue un sello, un pacto. La pradera los rodeaba, testigo indiferente y eterno. El viento, el mismo que una vez llevó su gemido de dolor, ahora revolvía su cabello y la camisa de él, entrelazándolos en su danza indiferente. Bienvenida a casa, entonces, dijo Caleb, su voz tan áspera y tan querida para ella ahora. Y así, en el silencio que habla más alto que los discursos, comenzaron.
No un cuento de hadas, sino algo más sólido, un futuro. Construido no sobre rescates dramáticos, sino sobre elecciones diarias, sobre el respeto tejido en el tejido de la rutina, sobre la lenta y milagrosa transformación de un refugio en un hogar. La línea de alambre de púa seguía ahí, en el límite de la propiedad, una cicatriz en la tierra. Pero ya no era una barrera. Era solo una línea en un mapa, y ellos habían elegido estar exactamente en el mismo lado.